Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Aprendiendo de las Mujeres de la Biblia. Vamos con el tema número 47 y el tema de hoy es María la Bienaventurada. Y vamos a leer el capítulo 1 de Lucas y vamos a empezar del versículo 26. Dice así: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, María era una doncella, una mujer virgen, que cuando tuvo esta visión, la aparición de este ángel en su camino, ella estaba comprometida, dice desposada, pero lo que nos está diciendo esta costumbre que tenían de comprometerse, pero aún no vivían juntos, así estaban en esta situación José y María. Y dice la palabra de Dios que ella aún era virgen cuando llega esta promesa, esta palabra de Dios a su vida, la promesa de llevar en su vientre al Salvador, al Hijo del Altísimo. Pero antes de hablar de cualquier otra virtud de María, así nos lo marca la palabra de Dios, antes de hablarnos de cualquier otra virtud, nos dice lo más importante que hubo en la vida de María para que este propósito se cumpliera. Y lo vemos ahí. Me voy a regresar un poco en el versículo 28 y 30. En el versículo 28 el ángel le dice a María: tú fuiste muy favorecida. ¿Y qué es un favor? Cuando alguien te hace un favor, ese favor que te están haciendo no te lo están haciendo porque te lo hayas ganado o te lo merezcas, sino porque la otra persona te quiere hacer ese favor. Lo mismo nos repite en el versículo 30, dice: no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y la gracia repite nuevamente la palabra favor. ¿Qué es la gracia? Un favor no merecido que nos da Dios. Recuerda que la misericordia nos libra de lo que nos merecemos. Nos merecemos el castigo de Dios. Pero la gracia nos da lo que no nos merecemos. Recuerda lo que nos dice ahí Efesios 2, 8 y 9, donde nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, aquí nos está hablando de lo más importante que sucedió en la vida de María, que Dios le estaba haciendo un favor, que Dios le estaba concediendo su gracia y que el don que le estaba dando a ella, primero que nada, es la salvación. Por eso el ángel la saluda: salve, seas salva, María. Y es que María ya era salva. ¿Por qué? Porque María tenía fe en Dios. María también estaba esperando al Mesías, aunque yo creo que nunca se imaginó que ella iba a ser el medio por el cual el Mesías iba a ser encarnado. Pero ya tenía fe en ese Mesías y ya esperaba en ese Mesías. Por eso Dios la favorece con su gracia. Y esto antes de que hablemos de cualquier virtud. Por eso la palabra de Dios nos está presentando así a María. Cuando nos empieza a hablar el Evangelio de Lucas, nos empieza a hablar así. Recuerda que Lucas fue el médico que se puso a investigar dedicadamente, paso por paso, cómo fueron sucediendo las cosas. Y antes de hablarnos de lo virtuosa que era María, porque sí era una mujer virtuosa, antes de hablarnos de esa virtud que tuviera María, nos estaba hablando de que antes que nada, Dios la había favorecido.
Y esto es algo súper importante de entender, porque entonces no hay ninguna deidad en María, no hay ninguna divinidad en María, sino simplemente es una mujer que fue muy favorecida y que sería llamada bendita, que quiere decir esta palabra bendita, dichosa, afortunada, bienaventurada. Entre todas las mujeres, pues claro que sí, porque de todos los propósitos que pudiera darnos Dios, que todos son hermosos, por muy mínimo que te pareciera a ti, realmente no hay ningún propósito mínimo que Dios pudiera darte que fuera menospreciable. Claro que no. Dios tiene propósitos enormes para la vida de cada una de sus hijas. Pero aquí la palabra de Dios está diciendo que de todos los propósitos que se cumplieran en todas las mujeres, hijas de Dios, en todas las mujeres creyentes, fieles y siervas del Señor, de todos los propósitos, un propósito muy afortunado es el que le tocó a María. Muy dichoso es el que le tocó a María. Por eso, entre todas las mujeres, deberíamos llamarla bendita, sí, que quiere decir dichosa, afortunada tú que fuiste elegida para este propósito tan celestial, cumplido en tu carne, que pudiste llevar en tu vientre al Salvador. Pero que se tiene que entender así, que Dios le hizo un favor y que Dios le dio de su gracia a María. Vamos a continuar leyendo lo que responde María. Vamos al versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Fíjense, qué maravilloso. Entonces ahora sí empezamos a hablar de las virtudes de ella. Primero entendemos que Dios le estaba haciendo un favor. Esto nos debe de quedar bastante claro y de ahí entonces partir para conocer y aprender de las virtudes también de las que tenía María, como hemos aprendido de las virtudes de otras tantas mujeres de las que hemos estado estudiando. Primero vemos que ella se mantuvo pura y hay que entender que en el momento en el que el ángel se apareció a María, ella era virgen. Y después vamos a ver, a hablar un poquito más acerca de eso, pero ahorita entendemos que en el momento que el ángel se aparece a María, ella era virgen, porque también hay sectas y hay falsas doctrinas que están diciendo que María no era virgen. Aquí totalmente es falso. María, en el momento en que el ángel se presentó y le dio este mensaje, ella era virgen porque ella estaba comprometida en matrimonio con José, pero aún no estaban juntos. Entonces, em, el Señor cumple su propósito porque el Señor tiene los tiempos precisos, designados y exactos. Y el Señor quería que estuviera desposada con José, pero que no estuviera viviendo aún en intimidad con José para que se cumpliera el propósito de Dios en ella. Ahora bien, la palabra de Dios nos está diciendo que Dios iba a cambiar el rumbo de vida totalmente y drásticamente el rumbo de vida de María. Y podríamos decir, bueno, nosotras ahora que entendemos lo que le pasó a ella, podríamos decir, ay, dichosa, afortunada, ¿quién fuera tú, verdad? Pero en serio, ¿estamos dispuestas a sacrificarnos tanto por los propósitos de Dios en nuestras vidas? Porque ella estaba viviendo en una época donde tener un hijo antes del matrimonio le costaba la vida a una mujer. Entonces, era bien sabido que José y María todavía no vivían juntos y que María resultara embarazada. Nadie le iba a creer lo de la visión del ángel y nadie le iba a creer que esto era obra de Dios. Ella, por lo tanto, cuando dijo, hágase su voluntad en mí, o sea, ella dijo, he aquí su sierva y hágase conmigo conforme a tu palabra. Cuando ella estaba diciendo esto, ella estaba asumiendo demasiadas cosas sobre su vida, de las cuales Dios le hizo fuerte para poder enfrentarlas. Ella estaba aceptando que incluso le costara la vida, pero fíjense, por un lado ella sabía que podían matarla,
pero por otro lado estaba segura que eso no pasaría, porque Dios la guardaría, porque ella llevaba en sí misma el propósito eterno de Dios, el propósito de salvación. Entonces nosotras tenemos la certeza de que cuando damos nuestra vida por Cristo, es efectivamente, podemos perderla, pero no la perderemos hasta que Dios cumpla su propósito en nosotros. Así que mientras el Señor no cumple el propósito en nosotros, somos inmortales, por así decirlo, ¿no? Físicamente hablando. Nadie puede quitarnos nuestra vida si no es que Dios ha dicho hasta aquí ya, ¿verdad? Entonces, aunque pongamos en riesgo nuestra vida por ir a predicar el Evangelio, por ir a compartir del Evangelio, no nos lo pueden quitar hasta que Dios haya usado nuestra boca para todo lo que haya querido usarlo. Y lo mismo sabía María. Ciertamente podían matarla porque todos pensarían que ella había fornicado, pero no la matarían porque ella estaba segura que se cumpliría la palabra de Dios en ella y nacería este bebé y nadie la apedrearía. Para esto, hermanas, se necesita fe. Lo decimos fácilmente, pero cuando estamos en medio de las circunstancias no podemos creer ni una cosa mínima, hermanas, ni lo más pequeño. Sabemos que Dios promete muchas cosas en su palabra, pero cuando estamos en la hora del problema, no creemos que sea posible que Dios cumpla esa promesa en mí. Y no es así. Dios tiene el poder para cumplir esa promesa en mí. ¿Y qué virtudes vamos a aprender de María? Primero, fe. Ya entendimos que la gracia, eso fue algo que Dios le dio, le regaló, le favoreció a ella, pero ella puso fe y puso obediencia y puso servicio. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor. Y esto hay que entenderlo. Ella nunca dijo, he aquí la esposa del Espíritu Santo, como algunas falsas doctrinas lo dicen, o he aquí la madre de Dios. Para nada. Ella dice, he aquí la sierva del Señor. Sierva de nuestro Dios Padre y también sierva porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, la estaba utilizando para nacer a través de ella. Entonces ella era sierva del Padre, sierva del Hijo y sierva del Espíritu Santo. No subía de categoría en ninguna posición, porque he escuchado que la llaman hija de Dios, madre de Jesús y esposa del Espíritu Santo. Esto no es bíblico. Ella es sierva de Dios trino, de Dios completo, y ella dice, hágase conmigo conforme a tu palabra, porque recuerda, hermana, que lo primero que dijo acerca de María es que Dios le estaba haciendo un favor al tomarla para su obra. Dios le estaba dando de su gracia. Oye, María, hallaste gracia delante de Dios y Dios te ha escogido para un propósito maravilloso. Y aquí el que tiene toda la gloria, todo el reconocimiento y todo el honor es Dios y nunca María. Y ella misma no pretende tener gloria o alabanza o reconocimiento por todo esto. Vamos a continuar. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Recuerden que el ángel le dijo que también iba a acontecer un milagro. Entonces ella va a visitar a Elizabeth porque pues quería también ver este milagro, no porque no creyera, sino quería ser afortunada también por ver este milagro que estaba viviendo Elizabeth, tan vieja y embarazada. 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y eso, hasta aquí vamos bien. Y esto ya lo habíamos leído. Pero aquí pregunta Elizabeth algo que lo dejamos inconcluso el tema anterior, pero ahorita lo vamos a contestar. Dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Ella pregunta esto, ella no entiende, ella dice, sí, sí es afortunada María, pero ¿qué es esto? No, Elizabeth se estaba confundiendo, pero vean la respuesta. Bueno, vamos a continuar al 44 y ahorita vemos la respuesta de María. Dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y esto es importante, pero vamos a ver antes lo que dice María. Dice, María contestó, engrandece mi alma al Señor,
y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo y esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Bueno, aquí me voy a regresar un poquito porque dice Elizabeth, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y esto es para todas, no nomás para María, incluso para ella misma. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Afortunada, feliz, dichosa la que creyó. Bienaventurados los que confían en Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no avergüenza a los que creen en Él. Y María recibió una palabra y creyó en esa palabra. Y por lo tanto se estaba cumpliendo la palabra de Dios en ella. Ella va deprisa y ella ya tenía dentro de su ser a nuestro Salvador. Tanto que, como se los decía el tema anterior, cuando María entra, ella ya llevaba dentro de sí misma a Jesús. Y el bebé Juan, así lo voy a llamar, el bebé Juan, brinca de alegría porque la presencia del Señor Jesucristo estaba ahí. Y aquí ella pregunta antes, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Pero no era así la pregunta. Y por eso María contesta con toda sabiduría. Dice, no, 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 no. Al contrario, yo soy sierva y yo soy baja delante de Dios. Por eso ella dice, engrandece, o sea, el que tiene que ser engrandecido, el que tiene que ser alabado y adorado es Dios. Por eso ella dice, con mi alma lo engrandezco y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y esto es algo bien importante. Si María, como se enseña ahorita, que nació sin pecado y que subió al cielo completo, que no sé cómo dicen la palabra, se me fue ahorita, pero dicen así que fue nacida sin pecado, sin mancha del pecado original, creo que así dicen. Entonces, ¿para qué necesitaba un Salvador? Porque el Salvador es necesario para los pecadores. Y la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice que Dios nos da de su dádiva, de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ella reconoce que la salvación ella ya la tenía por haber creído en ese Señor Jesús, en el que ahora ella llevaba en su vientre de una manera maravillosa e inimaginable e incomprensible, que ella pudiera cargar en su vientre al Salvador del mundo. Y vean cómo dice el 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Nunca dijo, ha mirado la alteza de la Madre de Dios o ha mirado la alteza divina de mi no pecado, porque como yo nunca pequé, como yo nací sin mancha de pecado, pues por eso, lógico, se tenía que fijar en mí. Para nada. Esta mujer era humilde y entonces vemos otra virtud. Tenía fe, había recibido la salvación por fe y aparte era humilde y no solo eso, sino sierva de Dios. Y ella dice, sí, claro, por esto que Dios ha hecho en mí, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Desde siempre me van a llamar bienaventurada, dice, porque me ha hecho, y aquí habla ya directamente de ella, me ha hecho grandes cosas el poderoso. Ven cómo ella no hizo grandes cosas, sino Dios hizo grandes cosas en ella. Y dice, santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y habla de todas sus maravillas, hizo proezas y grandes cosas y nos habla de la diferencia entre los humildes y los soberbios.
Y en el versículo 55 vemos que ella está hablando que el cumplimiento de la promesa está en el vientre ahorita de ella, porque esa promesa se la dio a Abraham. La promesa que dio a Abraham ahora se está cumpliendo en ella. Yo creo que eso fue algo que ella nunca imaginó que le sucedería, pero lo estaba entendiendo. Entonces vemos que otra virtud de María es que era sabia y conocía la palabra. No podemos entender los propósitos de Dios a nuestras vidas si la palabra de Dios nos es ajena, si nos conformamos con lo que la gente dice que dice la Biblia y nosotros no constatamos por nosotras mismas la palabra de Dios con nuestros propios ojos y nosotros leemos directamente la palabra de Dios. Y dice aquí en el versículo 56, y se quedó María con ella como 3 meses. Ahí se quedó, dice. Después se volvió a su casa. Vamos a un poquito más adelante porque hay mucho que hablar sobre María. A ella le vamos a dedicar 3 temas, pero vamos a avanzar un poquito más en la historia y veamos más acerca de esta mujer bienaventurada, como dice el tema. Lucas capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. O sea, aquí el ángel ya le había avisado a José que no era causa de fornicación, sino que era obra de Dios lo que estaba pasando en María, y José, como era un hombre justo, toma a María y se hace parte de este plan hermoso en este matrimonio, nuevamente un matrimonio dedicado a Dios. Dice el versículo 6, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, fíjate, imagínate esta situación. Ella conocía, ¿no? Ella conocía que ella estaba siendo instrumento y que ella llevaba en su ser al Hijo de Dios, al Santo, al Altísimo. Pero este bebé o este santo ser tiene que nacer en un pesebre, entre animales, porque no se halló lugar para ellos en ningún, ese mesón era como un lugar de hospedaje donde podían ellos llegar y reposar, y donde podrían hacer con un poco más de comodidades, pero no había lugar para ellos. Tal vez porque no tenían la suficiente economía para que hubiera lugar para ellos. Pero tú no creas que por la falta de economía el propósito de Dios no se cumple. Es más, en esa falta de economía el propósito de Dios se está cumpliendo. No creas que Dios ya perdió el control de la situación o que Dios tuvo descuido de que su hijo no naciera en un hospital, dijéramos, del nivel de aquí en México, como el ABC o el hospital Ángeles, ¿no? El Señor quería mostrar toda su poder, pero a través de la humildad del nacimiento de nuestro Señor Jesús, porque Él no vino por estas cosas terrenales. Por eso aquí me extraña mucho cuando alguien pelea a ser hijo del rey. Yo soy hija del rey, yo soy hija de Dios, yo soy hija. No, 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 yo no puedo pasar por esas penurias, o a mí no me puedes decir eso, o yo no puedo pasar por esta circunstancia. Oye, pero si nuestro Señor Jesucristo todo lo que pasó desde su nacimiento, ¿quién eres tú para no vivirlo? María podría haber dicho, Señor, ¿cómo vas a permitir que tu hijo nazca aquí en este pesebre? Claro que no, Señor, no lo permitas. Yo declaro prosperidad, y andan declarando. Y ya les he dicho, eso de andar declarando no viene en la palabra de Dios. El único que tiene poder de crear y de hacer que las cosas se hagan es Dios. Nosotros no. Nosotros lo único que confesamos con nuestra boca es que Jesús es el Señor. Nuestra boca es utilizada para llevar el evangelio, no para andar declarando nada.
Entonces aquí se imaginan a María, no, 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 yo declaro prosperidad y ahora este bebé no va a nacer en este pesebre, va a nacer en un super hospital. Pues no, no llegaron ni a mesón. Y tuvo que envolverlo entre pañales porque no le hicieron baby shower, no pudo hacerle baby shower, ¿verdad? Digo, esto suena chistoso, ¿no? Pero así lo vemos, o sea, el Señor vino a padecer aún desde su nacimiento y muchas veces nosotras no queremos padecer. Y María se volvió parte de ese padecimiento porque ustedes creen que ella no sentía feo de no tener dónde, pues dónde dar a luz. ¿Creen que ella no sentía feo de no tener cómo cobijar a su bebé? Porque ciertamente ella entendía que era hijo de Dios, pero también su carne lo estaba sintiendo, como lo vamos a ver en los demás temas. Pero bueno, ya para terminar hablando de esta bienaventurada mujer, vamos a seguir leyendo el versículo 8. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel, perdón, una multitud de huestes celestiales que alababan, perdón, a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todo lo que oyeron y se maravillaron de lo que los pastores le decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Entonces hablamos nuevamente de este favor, de esta bienaventuranza de María. Vemos cómo cuando el ángel se les aparece a los pastores, el ángel no les habla de María, no les habla de ella, les habla de Jesús. Y no dice, bueno, ahí está María, si no pueden hablar con Jesús, pídanle a María que interceda delante de Jesús. Nunca, nunca. El ángel viene a anunciar el nacimiento de Jesús. Y cuando los pastores buscan al niño. Y cuando llegan encuentran a los tres, obviamente, a María, a José, a María y al niño. Y ellos empiezan a platicarles a José y a María todo lo que el ángel les dijo y cómo vieron a los ángeles alabando a Dios. Y entonces dice que María guardaba todas las cosas en su corazón, meditándolas, guardando estas cosas y meditándolas en su corazón. Y esto es algo, hermanas, ¿cómo puedes mantener la humildad? Medítalas, medita todo, guárdalo en tu corazón. Aquí no vemos que ella de repente hablara o ella dijera algo, nunca dice nada. Ella seguía aprendiendo. Ella era instrumento de Dios y seguía aprendiendo porque todo esto era nuevo para ella. Todo esto la agarraba por sorpresa totalmente. Como a nosotras, cuando Dios tiene un plan para nosotros no sabemos en qué va a concluir todo lo que estamos viviendo, ni de qué forma vamos a ver la respuesta de Dios. Sabemos que vamos a ver la respuesta de Dios y por fe creemos que Dios contestará nuestras oraciones y creemos totalmente en la bondad de Dios. Y María también sabía esto. ¿Pero qué sucedería? ¿Ella sabía que iban a venir los pastores? Claro que no. ¿Ella sabría que no iba a alcanzar lugar en el mesón? Claro que no. Pero ella se dejó guiar por Dios y ella meditaba todas las cosas en su corazón. Hermanas, María no nos habló la palabra de Dios de María para adorarla o para venerarla. Esto es antibíblico. La palabra de Dios nos habló de María para aprender de ella, como aprendimos también de las otras mujeres. Aprendamos de esta humildad. Aprendamos que también nosotras podemos o hemos sido favorecidas por Dios, no de la misma manera, claro que no, pero de muchas otras maneras porque el Señor tiene muchas formas de obrar y de trabajar en sus hijos.
y de muchas formas nos ha favorecido. Hermanas, meditemos en nuestro corazón todas estas cosas en las que Dios nos ha bendecido. Que Dios te bendiga, hermana.